Hola, tú que me sigues en Arqueología Rodrigo Silva, estamos aquí juntos para nuestra charla semanal sobre la Biblia, teología y religión. Y el tema de hoy es uno que es muy especial para mí, vibra en mi corazón. Es el tema de la segunda venida de Cristo a este mundo. ¿Volverá Jesús? ¿Habla realmente la Biblia con claridad sobre la segunda venida de Jesús? Quería saber más sobre este tema. Por cierto, este es un tema que nuestro equipo ha sacado de las peticiones que nos hacéis. Muchas personas, cuando vi la lista de temas que pedían, pusieron un comentario. Mucha gente lo pide, lo pone para decir sobre la segunda venida de Jesús. Sobre la segunda venida de Jesús, sobre el regreso de Jesús. Es un tema del que mucha gente quiere saber, así que vamos a estudiarlo. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? ¿Qué sucederá en ese día? ¿Es la segunda venida de Jesús una certeza o es una ilusión? ¿Algo que esperar o algo que temer? ¿Una promesa o una amenaza? La segunda venida de Cristo. Ese es el tema de hoy, así que corre ahora, coge tu Biblia. Voy a citar varios pasajes. Vamos a estudiar la Biblia punto por punto. Voy a mostrarte las escrituras sobre este tema, como me pediste, y llama a otras personas para que participen en este estudio ahora. Llama a tu esposa, a tus hijos, haz de esto un servicio familiar. Cuando cite el pasaje aquí, ábrelo también, revísalo, instruye a tu familia en la palabra de Dios, estudien la Santa Biblia. Y mientras estoy en el tema de estudiar la Santa Biblia, me gustaría recordarles algo bueno aquí. Es que la plataforma de comentarios bíblicos tiene un regalo este mes. Nuestro equipo decidió regalar, y yo estuve de acuerdo, a todos los nuevos estudiantes de la Biblia comentada, el libro María Magdalena, la verdadera historia que escribí. Me enamoré de la historia de María Magdalena. Fue una ardua investigación que hice aquí, en el texto griego, en la patrística, en las fuentes judías de la época, para descubrir quién era esta mujer, María Magdalena. ¿Era realmente la amante de Jesús, como algunos dicen, la esposa secreta de Jesús? ¿Es esta una verdad que el cristianismo ha tratado de ocultar? ¿Qué podemos aprender de la vida de María Magdalena? Autografiaré este libro y se lo enviaré a su domicilio en cualquier lugar de Brasil sin cargo alguno. Si se suscribe a la Biblia comentada en formato premium o anual, ¿de acuerdo? Solo en estos formatos. Ahora, date prisa, porque es solo hasta agotar existencias. Entonces dirás, Rodrigo, ¿pero dónde puedo conseguirla? No te preocupes, porque aquí en este video encontrarás un enlace que Laura dejó abajo, donde puedes inscribirte. En la plataforma de comentarios bíblicos, ¿qué vas a encontrar ahí? Vas a encontrar un curso de griego, un curso de hebreo, un curso de finanzas a la luz de la Biblia, una biblioteca tremenda de comentarios bíblicos, la mayoría de las clases que yo doy, pero hay otros teólogos allí también, especialistas, así que mira, es una biblioteca, es una universidad teológica que tienes en la plataforma, y además de beneficiarte a ti y a tu familia. ¿Sabes que quien compra la Biblia comentada en cualquier formato está ayudando a causas sociales muy serias? Porque hoy la Biblia está ayudando a una ONG que tenemos aquí en Engenho do Coelho, ya está ayudando con becas, ya está ayudando a mantener el Museo de Arqueología Bíblica, que es muy caro de mantener, a adquirir nuevas piezas. Los estudios arqueológicos que hacemos, llevar el equipo a la excavación, todo eso lo mantiene el comentario bíblico. Son los detalles técnicos que tenemos allí para mantener las piezas. Así que adquieres la cultura bíblica por ti mismo, que de otro modo tendrías que hacer 4 años de teología, además de adquirir cultura bíblica para ti. Estás ayudando a mantener el Museo de Arqueología Bíblica. También estás ayudando con los proyectos sociales que tenemos y también estás conociendo la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Así que hasta agotar existencias. Todo aquel que se suscriba a Premium o anual ganará María Magdalena Historia Verdadera. Pero solo en territorio nacional. Solo podemos enviarlo aquí en Brasil, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ello. Para empezar a hablar del regreso de Jesús, me gustaría empezar con el texto que dejé abierto aquí, del Evangelio de Juan, capítulo 14. Voy a explicarles cómo empieza este texto, en qué contexto se produjo este diálogo entre Jesús y sus discípulos. Jesús había terminado la Santa Cena, Judas ya se había marchado, con la decisión de entregar a Jesús a sus enemigos.
Los apóstoles estaban en un ambiente de aprensión mezclada con alegría, porque era la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Y la Pascua, es una fiesta de alegría para el pueblo judío, donde se conmemora su liberación de Egipto, cuando Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Otra alegría que tenían era porque Jesús había decidido ir a Jerusalén. Y ahora esperaban que Jesús proclamara el reino de una vez por todas. Recordemos que pocos días antes de este episodio, Jesús había entrado en Jerusalén montado en un pollino, con una multitud que gritaba «Hosana al Hijo de David». Así que ya tenía al pueblo de su parte, tenía poder, tenía autoridad, tenía unción, era el Mesías, ahora estallará en gloria y finalmente proclamará el reino. Pero ya había cierta aprensión, un tono desconcertante, porque cuando Jesús entró con el pollino allí, no entró con el pollino por la puerta de la ciudad, pero llegó al menos hasta allí. Luego entró a pie, no hizo nada tan extraordinario. El lunes fue anónimamente al templo. Durante la semana subió al Monte de los Olivos con sus discípulos. Les habló de su segunda venida, de la que vamos a hablar aquí. Y ahora, al final de la Santa Cena, Jesús comenzó a sufrir. Su voz se volvió ronca. Estaba triste. Dijo, mi alma está llena de tristeza. ¿Por qué Jesús estaba triste, aprensivo, cerrado, deprimido? Y empezó a decir cosas como, me voy, ya no estaré con vosotros. Incluso hablaba en parábolas. El pastor será herido y las ovejas se dispersarán. Pedro, me negarás. Uno de vosotros me traicionará. Seré entregado en manos de las autoridades. Me escupirán en la cara, me matarán. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿qué es esto? Si te están amenazando, vámonos de aquí. Aprovechemos que es de madrugada y huyamos. Y los discípulos empezaron a inquietarse. ¿Qué quieres decir? ¿Nos vas a dejar? ¿Vas a morir? ¿Vas a huir? ¿Qué va a pasar? Y habló, pero las palabras no tenían mucho sentido, porque estaban aterrorizados por lo que estaba sucediendo y por la prefiguración de lo que sucedería. Entonces Jesús les dijo lo siguiente, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Porque voy a prepararos un lugar. Y cuando vaya y prepare el lugar, volveré y os recibiré, para que donde yo esté, estéis también vosotros. Tranquilos, de verdad tengo que irme, pero volveré. Por eso Jesús dijo que volvería. Este contexto de las palabras de Jesús también me recuerda a una cultura de Oriente Medio vinculada al matrimonio. En la época de Jesús, el matrimonio tenía dos fases. La primera fase, cuando las familias hacían un acuerdo nupcial. Así que el chico de la familia A se iba a casar con la chica de la familia B. Así que hacían un acuerdo, había un contrato que se hacía. Era casi como casarse primero en el registro civil y luego casarse por la iglesia, más o menos así. Así que en términos de estatus social, estado civil, ese joven estaba ahora casado con esa chica, pero no tenía derecho a tener relaciones sexuales con ella o vivir con ella, hasta que hubiera cumplido dos obligaciones, la primera de las cuales era reunir el dinero para la dote, así que tenía que reunir el dinero, no heredándolo de su padre, ni pidiendo prestado, sino trabajando, para pagar a la chica la dote para casarse con ella, para pagar al padre de la chica la dote para casarse con ella. Sé que en Occidente esta idea de pagar para casarse con la chica parece que estás haciendo de la chica una mercancía que compras, pero en la mentalidad de Oriente Medio es diferente. Recuerdo que en Egipto algunos chicos me hablaban así. ¿Cómo pueden las chicas en Brasil tener el coraje de casarse con un tipo que no ha pagado un centavo para casarse con ellas? Porque en sus mentes, cuando pagas por estar con alguien, es diferente a pagar por estar con una prostituta, porque es cambio que estás dando. Ellos lo entienden así. Amas tanto a esa persona que pagas por el derecho de estar en su presencia para siempre.
compensas al padre de esa chica para que saque esa joya de su casa. Así que es como una joya en una joyería. Y tengo dos formas de sacarla de ahí: robándola, que no está bien, o pagando, porque entonces compenso al dueño del establecimiento por el preciado bien que ahora me he llevado para conservarlo conmigo. Así que la chica era como una joya arrebatada de su casa. Hay que compensar. Tiene que compensar por lo que tiene que aumentar la dote, el dinero de la dote, y también construir una casa para que vivas en la tierra de tu padre, porque verás, en la cultura del antiguo Oriente Medio, mi hijo es el nieto de mi padre. Pero el hijo de mi esposa Laura no será el nieto de su padre. ¿Entiendes? Mi hijo con Laura solo será nieto de mi padre. Solo el hijo del hermano de Laura será nieto de su padre. En otras palabras, mi nieto es hijo de mi hijo. El hijo de mi hija es el nieto de su suegro. Así que la chica ahora se convierte en parte de la familia del chico. Por eso hizo una casa en la tierra de su padre, porque tenían esa idea todavía nómada, patriarcal, de vivir en una comunidad, vivir en un clan, el clan. Así que incluso hoy los beduinos viven en grupos de familias, los gitanos también. Así que estaba el clan, así que el chico preparó una casa en la casa de su padre. Incluso hoy en día en Egipto, estuve allí de nuevo este año, se lo estaba explicando a la gente, se ven muchos pisos con los hierros hacia arriba, donde el hijo mayor se casa y construye encima. Entonces el otro se casa y construye encima, literalmente construyen sobre la casa del padre. Jesús usa este lenguaje. Ahora estoy haciendo un compromiso matrimonial contigo, así que ya que he hecho el compromiso, ahora tengo que ir. Pagar la dote para tenerte conmigo, lenguaje muy de novio, y preparar un lugar para ti en la casa de mi padre. La dote se paga cuando muere en la cruz del Calvario, el viernes, y la preparación de la casa en la casa de su padre, donde tiene muchas moradas, es realmente donde nos va a llevar cuando regrese. Así que aquí está la promesa del regreso de Jesús cuando el Señor resucitó y pasó unas semanas con los discípulos allí antes de ascender al cielo. Dejó una promesa más a sus discípulos en ocasión de su ascensión. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, versículo 9, dice así: Cuando Jesús dijo esto, fue llevado a lo alto, a la vista de ellos, y una nube lo cubrió de sus ojos. Así que presta atención, Jesús era de carne y hueso. Porque después de resucitar, Jesús conservó su cuerpo carnal, tanto que Tomás pudo poner sus manos en sus heridas, tocarlo, comprobarlo. María Magdalena, hablemos de María Magdalena. Cuando Jesús resucitó, ella llevó la pierna de Jesús allí, como si pudiera impedir que su cuerpo se fuera. Así que Jesús no era una nube de humo, un fantasma, era de carne y hueso, y así fue como Jesús ascendió al cielo. Y cuando subió corporalmente en las nubes, una nube lo cubrió. Y entonces sucede lo que sucede. Y mientras miraban al cielo, mientras Jesús ascendía, he aquí, dos hombres vestidos de blanco estaban junto a ellos, y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué estáis mirando a las alturas? Este Jesús que ha sido arrebatado de entre vosotros al cielo, vendrá, como le habéis visto subir. Así que aquí ya he aprendido un pequeño detalle sobre la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús será de la misma manera que fue la ascensión de Jesús. Así que si Jesús ascendió al cielo con un cuerpo glorificado, entonces regresará con un cuerpo glorificado. Si ascendió y una nube lo cubrió, entonces también vendrá en las nubes. Si la ascensión de Jesús al cielo fue algo histórico y literal, no simbólico, entonces la segunda venida de Jesús también será algo histórico y literal, no simbólica. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ya que mencionaste las nubes, Apocalipsis 1, versículo 7 también dice que
Algunas cosas sobre este versículo de Apocalipsis 1, versículo 7. En primer lugar, he aquí que viene con nubes. Permítanme explicarles esta expresión. Es interesante que cuando lees en el griego, he aquí, él viene con las nubes, hay la preposición meta allí. Es diferente de otros pasajes que dicen que Jesús solo viene en la nube. No es hippie, no viene en las nubes, viene en las nubes, con ellas, envuelto en ellas. Y es interesante que esta imagen de un ser que viene envuelto en nubes solo se aplique a Dios. Solo se aplica a Dios. Es Dios quien viene envuelto en nubes, para que su gloria no ensombrezca a los que contemplan su presencia. Así que Jesús aquí está siendo declarado como divino. Es diferente a decir que viene en las nubes. Aquí no viene en las nubes, viene con las nubes. Así que, como dije, parece una cosa pequeña, pero es una expresión técnica importante. Viene con las nubes, no solo sobre ellas. Habrá un texto en Mateo 24 que dice que el Hijo del Hombre vendrá sobre las nubes, epi en griego, sobre las nubes, pero Juan tuvo cuidado aquí de decir que además de venir sobre las nubes, también viene envuelto en nubes. Envuelto en nubes, en otras palabras, será una gloria tan grande que las nubes estarán allí como si estuvieran casi filtrando eso. Un poco, pero tranquilos, no quiere decir que no veremos a Jesús, lo veremos, tanto es así que aquí dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que lo traspasaron. Así que Juan está diciendo que el hecho de que venga con las nubes es exactamente lo que hace posible que lo veamos, verlo. Porque de otra manera no seríamos capaces de verlo, el brillo de su gloria sería tan grande que nos quedaríamos ciegos y nos derretiríamos. Tanto es así que el anticristo será destruido así, dice Pedro, el Señor vendrá y destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. El resplandor de su venida. Así que incluso el diablo no será capaz de soportarlo. Así que para que lo veamos en su gloria, esa gloria tendrá que estar un poco cubierta de nubes para que podamos contemplarlo en la belleza de su grandeza, su divinidad. Qué interesante el capítulo del Apocalipsis. Hay algo más que me gustaría señalar aquí también. Dice que todo ojo lo verá. Así que implica que será un evento universal. Todos verán la segunda venida de Jesús. No será algo secreto. Vayamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 11. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11. Dice así: vengo sin demora. Guarda lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Yo vengo sin demora. Así que viene. Alguien ha calculado que si tomamos las citas directas e indirectas del regreso de Jesús, se pueden encontrar al menos 2.300 versículos en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que aluden a la segunda venida de Jesús. Al menos 2.300 pasajes bíblicos que aluden directa o indirectamente a la segunda venida de Jesús. No he comprobado esta fuente, pero se reproduce en varios libros que tengo aquí. Leamos otro pasaje que describe la forma del regreso de Jesús. Capítulo 24 de Mateo, versículo 30. Y esa es la belleza de la Biblia, porque lo que un autor dice, el otro lo repite, pero agrega un detalle que el primero no dijo. Mira el capítulo 24 de Mateo, versículo 30. Cuando habla de la segunda venida de Jesús, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre. ¿Recuerdan lo que dijo Apocalipsis? ¿Y todo ojo lo verá? Mira qué armoniosa es la palabra de Dios. Todos los ojos lo verán. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre. Así que Jesús no solo regresará a los asiáticos, africanos o latinoamericanos, todos los ojos lo verán. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Mira qué interesante es que la palabra de Dios, como te he dicho, es importante que estudiemos la Biblia, siempre recogiendo una parte aquí y otra parte allá, porque se complementan y el cuadro se amplía.
Mateo acaba de decir que vendrá sobre las nubes, con poder y gran gloria. Luego Juan da un detalle extra. Sí, vendrá sobre las nubes, pero también alrededor de ellas, con las nubes, para que podamos contemplar su gloria. Sigue diciendo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, algunas personas me preguntarán, Rodrigo, pero la tierra es esférica. ¿Cómo se va a ver el regreso de Jesús desde todas las partes del mundo al mismo tiempo? Respuesta, no lo sé. Tengo que ser honesto contigo, no lo sé. Entonces estudia más. No es cuestión de estudiar más, es porque la Biblia no ha revelado cómo sucederá. Y cuando crees en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, reconoces que hay cosas que la Biblia revela. Y esas son para nosotros. Y hay cosas que la Biblia no ha revelado. Esas son para Dios. Depende de nosotros aceptarlas como una forma inteligente de confirmar nuestra fe en Él. Te lo explicaré. A veces cuando tu coche se avería, el coche se estropea, lo llevas al mecánico. Él dice, mira, este defecto aquí, creo que vas a tener que cambiar una pequeña pieza allí. Entonces el coche ya no funcionará mal. Cambias la pieza y el coche vuelve a funcionar sin problemas. ¿Qué te ha dicho el mecánico? Que tienes que cambiar esa pieza. Pues eso. Y si obedeces al mecánico, confías en él, vas allí y lo autorizas. Te paga por cambiar la pieza. Vale. Pero el mecánico no me dice por qué la pieza es original, lo cual es bueno. No me dice cuánto durará la próxima. No me explica cómo abrió el coche y cambió la pieza. No me explica eso. Solo explica que la pieza funcionó. Podría poner otro ejemplo aún más contundente. El otro día alguien me contaba que a veces los médicos hacen trasplantes de corazón. Y es una cosa tremenda que la persona se queda un tiempo sin su corazón allí, trabajando a través de aparatos. Se le saca el corazón a la persona y le da una descarga al otro corazón para que funcione aquí, bombeando y demás. Es una cosa preciosa, y pone el corazón latiendo de nuevo allí y todo. Entonces la persona dice, mira, recibe esta información del médico. Usted tiene un corazón. Tienes que tener un trasplante de corazón, de lo contrario vas a morir y estás en la cola. Cola. Y la buena noticia es que ya eres el siguiente, así que estate atento, porque en cualquier momento te vamos a llamar desde el hospital, para que vengas corriendo porque ha aparecido un órgano y tenemos que trasplantarlo rápidamente. Así que evita viajar al extranjero, evita salir de la ciudad, porque en el momento en que aparezca un órgano, te recogeremos con una ambulancia en tu casa y tienes que estar aquí. Tienes que estar aquí. El paciente Lego tiene esta información. Ahora, ¿cómo hace el médico para abrirlo aquí, mantenerlo vivo, quitar el corazón enfermo, coger el otro corazón que estaba en el otro pecho, ponerlo aquí? ¿Se da cuenta de que es compatible? Para saber todo esto, tendrías que ser cardiólogo y no lo eres. Tendrías que estudiar 5 años, especializarte en medicina, hacer cirugía y todo lo demás, y no lo eres ni tienes pretensiones de serlo. Así que confórmate con la información que tú, como profano, puedes tener. La otra información que no puedes tener, porque no eres licenciado en medicina, deja que el médico sepa lo que hace. Ahora, la diferencia entre los dos ejemplos que he dado y la Biblia es solo esta. Puedes, a través de tus estudios, convertirte en cardiólogo. Puedes, a través del estudio, convertirte en mecánico, pero no puedes, a través de ningún estudio, convertirte en Dios. Así que la analogía solo llega hasta el punto de que el especialista da alguna información y oculta otras. Porque tú no estás preparado para saberlo. No depende de ti saberlo. Depende de él saberlo, no de ti. Él tiene que saber cómo hacer el trasplante, no tú. No necesito darte una lección de medicina antes de operarte. ¿De acuerdo? Así que Dios también da en la Biblia esa información que los profanos necesitamos saber, aquello que no depende de nosotros. Dios se lo guarda para sí mismo, y hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, no sé cómo la Virgen María dio a luz a Jesús, cómo una virgen puede quedar embarazada sin esperma dentro de ella. No lo sé, pero la Biblia dice que María embarazó a Jesús siendo virgen, así que lo creo.
No sé cómo se abrió el mar rojo para que el pueblo lo atravesara, pero sí sé que Dios tiene el poder de hacerlo a través de un hombre, y lo hizo a través de Moisés, y el pueblo lo atravesó, y ya está. Así que, de la misma manera que no sé cómo se hizo la cirugía del corazón, solo sé que fue un éxito, y eso es suficiente para mí. No sé cómo Dios hizo los milagros en la Biblia, pero sé que fue un éxito, me salva, y eso es suficiente para mí. ¿Entiendes? Entonces, de la misma manera que Jesús hizo milagros para los que no tengo explicación, de alguna manera será visto por todos en la tierra, aunque sea un mundo esférico. Continuando. Este pasaje aquí vinculado a la segunda venida de Jesús es una esperanza que agitará los corazones de muchos de ustedes que me están viendo ahora. Los muertos. Porque sé que las posibilidades son muy altas de que esté hablando con alguien que ha perdido recientemente a un ser querido. Quizá todavía estés luchando, sufriendo por algo que no has conseguido superar. A veces es tu madre, tu marido, tu hijo. Chicos, yo nunca he pasado por esto, pero oigo a gente que sí, decir que un padre nunca está preparado para enterrar a un hijo, ni una madre. Nunca, nunca, nunca. Es el peor dolor. He tenido madres que dicen, mira, yo quería a mi madre, sufrí mucho cuando mi madre murió, cuando mi padre murió, cuando mi hermano murió, pero cuando mi hijo murió en un accidente. La gente. No hay dolor que se pueda comparar. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y siguientes. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 en adelante. Aquí dice, miren, hermanos, no queremos que ignoréis la verdad sobre los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Dios también traerá a los que han dormido a su compañía a través de Jesús. Y por la palabra del Señor os declaramos esto, nosotros los vivos, que permanecemos hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, pronunciada su palabra, oída la voz del arcángel y la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros seremos arrebatados con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Confortaos unos a otros con estas palabras. Confortaos unos a otros. En otras palabras, Jesús regresará y resucitará a las personas que murieron en su gracia. ¿Es eso cierto? Él va a resucitarlos. Ahora, esta idea de la resurrección en los últimos días era incluso parte del judaísmo en el tiempo de Jesús. Cuando vas a estudiar, por ejemplo, el momento de la resurrección de Lázaro, es interesante que Jesús llega al lugar con la noticia de que Lázaro ha muerto. Y cuando va primero al encuentro de Marta, tiene este diálogo con Marta. Juan capítulo 11, versículo 21 en adelante. Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que, incluso ahora, todo lo que el Señor pida a Dios, se lo concederá. Entonces Jesús dijo, tu hermano resucitará. A lo que Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Entonces Jesús dijo, no. En tu caso, tienes razón, resucitará en la resurrección del último día, pero voy a anticiparte esto, voy a resucitar a Lázaro ahora. Eso es hermoso, voy a resucitar a Lázaro ahora para ti. Resucita a Lázaro como anticipo de lo que sucederá en la segunda venida de Jesús, cuando los muertos resuciten. Ahora dirás, Rodrigo, ¿y todos los muertos resucitarán indiscriminadamente? Más o menos. ¿Y eso por qué? Mira lo que dice. Déjame recordarte de nuevo el pasaje en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dice así, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, incluso los que le traspasaron. En otras palabras, los soldados romanos que tomaron parte en la crucifixión de Jesús, los líderes del Sanedrín, Pilato mismo, que hasta donde sé no se salvó, los que participaron en la crucifixión, condena y muerte de Jesús, verán a Jesús regresar en las nubes con poder y gran gloria.
Jesús mismo dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Así que entiendo que estas personas también serán resucitadas al regreso de Jesús. Habrá una resurrección especial, si puedo decirlo así, para que estas personas vea a Jesús regresar. Tanto es así que el libro de Daniel, capítulo 12, también dice esto. Voy a leérselo aquí en el Antiguo Testamento. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Versículo 4 en adelante, déjame asegurarme de que es el 4. No, perdón, versículo 2. Daniel lo dice así. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra resucitarán. Algunos a la vida eterna, otros a la vergüenza y al horror eterno. Lo primero que me llama la atención es que Daniel dice muchos, no todos. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán resucitados. Algunos a la vida eterna, otros a la vergüenza eterna. Bueno, en realidad, que solo algunos resucitarán a la vida eterna y no todos. Está claro que no todos se salvarán. Así que eso no es un problema aquí. Pero cuando dice que muchos resucitarán, ¿por qué no todos? Ya que aquí dice que todos verán. Entonces, ya que está hablando de muchos, está hablando de una resurrección especial que tendrá lugar en la segunda venida de Jesús. Así que en la segunda venida de Jesús habrá una resurrección de los que son fieles a Cristo, que murieron en Cristo Jesús, serán resucitados. Apocalipsis incluso dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante, porque sus obras los siguen. Es aquí en Apocalipsis capítulo 14, les voy a leer este pasaje. Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice así, entonces oí una voz del cielo que decía, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Así que estos muertos serán resucitados en la segunda venida de Jesús. Y es interesante que Pablo continúa diciendo que será como un abrir y cerrar de ojos en la última trompeta. ¿Es eso cierto? Un abrir y cerrar de ojos, es decir, la persona ni siquiera se dará cuenta y ya verá a Jesús. Y ya verá a Jesús. Jesús regresando en las nubes con poder y gran gloria. Entonces será una cosa maravillosa. Aquí quiero decir, déjame ver esto aquí. En un abrir y cerrar de ojos, quiero conseguir este pasaje para ti. Nosotros los vivientes. Voy a leer ese texto otra vez. Luego voy a leer el pasaje del abrir y cerrar de ojos. Y por la palabra del Señor declaramos lo siguiente. Nosotros los vivos, los que permanecemos en la vida de Jesús, de ninguna manera precederemos a los que mueren, porque el Señor mismo, cuando se pronuncie su palabra, cuando se oiga la voz del arcángel, cuando se toque la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Será algo maravilloso. El otro pasaje del abrir y cerrar de ojos está aquí. Mira, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice así. Hermanos, con respecto a la segunda venida de Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como de nuestra parte, dándoos a entender que el día del Señor ya ha llegado. Que nadie os engañe en modo alguno, porque esto no sucederá hasta que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, etcétera, etcétera. Luego sigue diciendo, aquí, déjame ver, hay otro pasaje aquí, discúlpame un minuto, ahora que se ha detenido, con un gran engaño. Bueno, está bien, no puedo encontrarlo ahora. La expresión de la que habla es esta. Será como un abrir y cerrar de ojos cuando suene la última trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bien. Así que has aprendido que los muertos en Jesús resucitarán en la segunda venida de Cristo. Pero algunos impíos también serán resucitados para ver el regreso de Jesús, especialmente aquellos que participaron en su crucifixión. ¿Y qué hay de los otros impíos, los que no se salvaron? Aquí es donde entra el pasaje de Apocalipsis, capítulo 19.
Apocalipsis, capítulo 19, que dice así, versículo 11 en adelante. Vio el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, y juzga y pelea justamente, es Jesús. Sus ojos son como llamas de fuego, en su cabeza hay muchas diademas. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, excepto él mismo. Está vestido con una túnica empapada de sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Le siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos, vestidos con el lino más fino y puro. De su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones. Él mismo las gobernará con cetro de hierro. Y él mismo pisará el lagar del ardor de la ira de Dios. Luego dice que Jesús volverá, entonces los muertos, los impíos, serán muertos por su venida. Aquí dice, mira, en su manto está escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego dice que vio a la bestia, versículo 19, con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sobre el caballo y su ejército. Pero la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, con señales que seducía a los que recibían la marca en la frente. Los dos fueron arrojados al lago de fuego. Los demás fueron muertos con la espada que salió de su boca, y todas las aves se dieron un festín con su carne. Así que dice que estas personas son asesinadas. Pero cuando 1000 años, esta gente malvada será resucitada. ¿Para qué? Para sufrir el juicio final de Dios. Entonces, el capítulo 20, versículo 5 del Apocalipsis dice, el resto de los muertos no resucitó, hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Entonces, mira, Jesús va a volver. Quien se salve y esté vivo será arrebatado para estar con él en las nubes del cielo. El que se salve y esté muerto será resucitado para encontrarse con Jesús en el aire. ¿Está bien así? Aquellos malvados que murieron perdidos y participaron en la muerte de Jesús en su crucifixión, también resucitarán, pero no para recibir la vida eterna. Solo serán resucitados para ver la segunda venida de Jesús. Y entonces serán destruidos una vez más por la manifestación de su poder. Pasan 1000 años. Después de 1000 años, los malvados que están muertos serán resucitados, y aquellos malvados que fueron destruidos en la venida de Jesús también serán muertos. También resucitarán para recibir el fuego que caiga del cielo y los consuma en el juicio final. ¿Está claro? Ahora otro pasaje que me gustaría leer con ustedes es Mateo capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, versículo 36. En cuanto al día en que Jesús regresará, nadie lo sabe. Miren lo que dice aquí. Pero acerca de ese día y hora, nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Incluso dice aquí en el versículo 42, velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero consideren esto. Si el padre de familia supiera a qué hora iba a venir el ladrón, vigilaría y no dejaría que asaltaran su casa. Así que prepárate tú también, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos te lo esperes. A la hora que menos te lo esperes. A la hora que menos te lo esperas. En Mateo capítulo 25, versículo 13 también dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. ¿Recuerdan ese momento cuando dije que Jesús estaba ascendiendo al cielo? Y aparecieron hombres y dijeron, este Jesús, que fue arrebatado de vosotros al cielo, ¿vendrá tal como le habéis visto ir al cielo? Pues bien, justo antes de que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le hicieron esta pregunta. Latos, capítulo 1, versículo 6. Los discípulos estaban reunidos con Jesús y le preguntaron, ¿es este el tiempo en que el Señor restaurará el reino a Israel? Jesús respondió, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad.
Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 y 2. Pablo usa de nuevo la ilustración del ladrón para decir que nadie sabe cuándo vendrá Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 1 y 2. Hermanos, acerca de los tiempos y las sazones no hay necesidad de que os escriba, porque sabéis perfectamente bien que el día del Señor viene como ladrón en la noche. El día del Señor viene como ladrón en la noche. ¿Es cierto? Encontré el pasaje de abrir y cerrar los ojos. Está aquí. En Tesalonicenses capítulo 4 versículo 15 dice así. Os lo voy a leer aquí, y por la palabra de Dios os declaramos esto, que los que vivimos y permanecemos seremos salvos. No, no lo es. Lo siento, chicos. Pensé que era el texto que quería, que Pablo dice lo siguiente. Será como abrir y cerrar los ojos cuando suene la última trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán, y pueden buscar este pasaje en la Santa Biblia. Pues bien, no sabemos cuándo regresará Jesús. Vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Será un gran acontecimiento. Pero como debemos reaccionar ante ese día, ¿estaremos realmente ciegos? Ciego. Si quieres, entonces deja un comentario, como lo pediste, sobre este tema de la segunda venida de Jesús. Te voy a explicar las señales que indican la brevedad del regreso de Cristo. Regreso de Jesús sobre la brevedad del regreso de Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesús está a punto de regresar? Pero quiero leerles aquí un texto de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 5 en adelante. Habrá gente que desmayará de terror, y por la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con poder y gran gloria. Levantad vuestras cabezas, y mantenedla alta, porque vuestra redención se acerca, así que debemos mantener la cabeza alta, creyendo que Jesús volverá pronto. Sé que está tardando mucho, y eso es muy angustiante. Un día encontré este libro en Sebo, 12 grandes señales del regreso de Jesús. Solo por la forma en que está escrito el portugués aquí, se puede ver que es un libro antiguo. Fue publicado en Brasil en la década de 1930. Y este libro se vendía de puerta en puerta. Las personas que vendieron este libro ciertamente han muerto. Si hay alguien vivo allí, tiene más de 100 años, 1930. Para ser un joven de 20 años vendiendo este libro o leyéndolo, las personas tendrían que ser centenarias hoy para estar vivas. E incluso los que todavía están vivos ya han perdido un padre. Mamá, tío, amigo, profesor, solo hay unos pocos de ellos. Y Jesús no ha vuelto todavía. Llevo años esperando su regreso con gran ansiedad en mi corazón. Y todavía no ha venido. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá Jesús? ¿Es una visión? Te voy a leer la carta de 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 y siguientes, que dice así. Amado, esta es ya la segunda carta que os escribo. En ambas trato de despertar vuestras mentes iluminadas con recordatorios, para que recordéis las palabras que antes fueron dichas por los santos profetas, y recordéis también el mandamiento del Señor y Salvador que os enseñaron vuestros apóstoles. Os enseñaron. Ante todo, sabed que en los últimos días vendrán burladores con hombreras, andando según sus propias concupiscencias, preguntando, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen como eran desde el principio de la creación. Acabo de hablar. La mayoría de las personas que compraron este libro murieron, durmieron. Ese eufemismo bíblico para la muerte, el sueño.
durmieron. Y todo continúa de la misma manera. Gobierno tras gobierno, político tras político, las iglesias pasan por altibajos, crisis, y Jesús no ha vuelto. Resulta que a propósito, se olvidan que los cielos que existen desde hace mucho tiempo, y la tierra que surgió del agua y a través del agua por la palabra de Dios. En base a esta palabra, el mundo de entonces también fue destruido ahogándose en el agua. Y por la misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido guardados para el fuego, siendo reservados para el día del juicio, la destrucción de los impíos. Pero hay una cosa, amados, que no debéis olvidar, que para el Señor, un día como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no demora su promesa, aunque muchos piensen que es demasiado tiempo. Es interesante quien se queda en la puerta del baño. Siempre imagina que el que espera dentro está jugando, quieto, viendo la televisión, porque está ansioso aquí y quiere entrar. Cuando estás en el médico y éste se toma su tiempo, crees que lo hace a propósito. A veces atiende un caso urgente. A veces el coche que viene a recogerte tarda mucho por culpa del tráfico. No crees que esté tardando demasiado, pero hay circunstancias que desconoces que están retraso. El retraso aparente. El retraso aparente. El conductor salió a recogerme, pero como no sé qué ha pasado por el camino, a veces ha habido un atasco o un accidente en la carretera, y no estoy en contacto con el conductor, sigo mirando el reloj y pensando, bueno, ¿por qué llega tarde? No es que llegue tarde, es que las circunstancias no le han permitido llegar ya. Así que confía en el Señor. Y Pedro sigue diciendo, pero el día del Señor vendrá como un ladrón, ¿recuerdas? Jesús lo dijo, Pablo lo repitió, y también Pedro. En aquel día los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y las obras que hay en ella desaparecerán. Esto me recuerda el texto que leímos de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15. 16 que Pablo habla de aquí de nuevo. Por la palabra de Dios declaramos esto, que nosotros que estamos vivos y permanecemos hasta que Jesús venga, de ninguna manera precederemos a los que mueren. Y Pedro continúa diciendo, ya que todo será deshecho de esta manera. Ustedes deben ser personas que vivan de manera santa y piadosa, esperando y apresurando la llegada del día de Dios, porque ese día los cielos se incendiarán y los elementos se derretirán, por eso viene con nubes. Y nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que habite la justicia. Espero un cielo nuevo y una tierra nueva. No sé cuándo volverá Jesús. Tengo una hipótesis, una suposición humana. Podría ser en los próximos años. Por las cosas que están pasando en el mundo, y si quieres un estudio de las señales en la historia que indican la brevedad del regreso de Jesús, pregunte aquí en los comentarios y nos pondremos en contacto con usted. Pero debido a algunas de las cosas que están sucediendo, tengo la idea en mi corazón de que los próximos años podrían ser los años en que nuestra generación pueda ver a Jesús regresar en las nubes con poder y gran gloria. Pero, ¿y si me equivoco como aquellos que compraron la primera edición de este libro? ¿Y si toma otros 50 u 80 años para que Jesús regrese, y yo ni siquiera estoy vivo? No importa, seré resucitado. Y será maravilloso ver a nuestro Salvador venir en las nubes con poder y gran gloria. Algunos saltarán, otros triunfarán. Ahora es interesante notar que la reacción de todos no será la misma. Porque cuando vayas al Apocalipsis, qué curioso, algunos dirán, he aquí, este es nuestro Señor a quien hemos estado esperando, y Él nos salvará. Esos son fáciles de imaginar. La diferencia en la reacción de los salvados solo será cuestión de personalidad. Unos saltarán como cabras, otros gritarán gloria a Dios en un tono más pentecostal, otros solo llorarán sin palabras ante la escena,
otros abrazarán a sus familias, otros saltarán, otros tararearán, otros serán simpáticos. No importa, no hay ningún libreto que diga que todos los salvados tienen que tener la misma reacción. Cada uno tendrá una reacción de acuerdo a su personalidad, pero siempre será una reacción de alivio, de alegría para los impíos. Apocalipsis capítulo 6. Dice que algunos de ellos pedirán desesperadamente la muerte sobre sí mismos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Los reyes de la tierra, los grandes, los gobernantes, los ricos, los poderosos, y todo esclavo y hombre libre. Se escondieron en las cavernas, en los riscos y en los montes, y dijeron a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos de la faz del que está sentado en el trono, y de la ira de Dios, que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá resistir? Así que esta gente impía aquí va a decir, no hay manera para nosotros, vamos a morir. Van a pedirte que nos mates para no tener que enfrentar la angustia de su manifestación, de su presencia, de su venida, y de hecho, Mateo 24, que ya te he leído, dice que todas las tribus de la tierra llorarán, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Pero sin embargo, algunos serán más arrogantes. Qué curioso. Mateo capítulo 26, versículo 40 dice, capítulo 40. Entonces el rey dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me hospedasteis, estaba desnudo y me vestisteis. Cuando me encontraste enfermo y en la cárcel, no viniste a verme. Cuando te vimos hambriento y sediento, forastero, desnudo y enfermo, y no acudimos en tu ayuda. Mateo lo dice así, siempre que no hicisteis algo por un pequeño, lo hicisteis por mí. Ya veis, estos son más autoritarios, quieren cuestionar cuando no lo hicimos. Dice que algunos hasta dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos. Y dirá, no te conozco, ves que el comportamiento de este grupo de impíos es diferente del otro. El otro ya se reconoce perdido, tanto que claman a las montañas que les caen encima. Pero este segundo es tan hipócrita, que cuando vuelve Jesús todavía quieren desquitarse con él. ¡Qué petulancia! Imagínate. El fuego de la presencia de Dios, el tipo con la vida equivocada. Vida, pero su mente es tan que embotada. La Biblia habla de mentes embotadas. Ya está tan cauterizada que todavía piensa que tiene derecho a cuestionar a Dios. Pero ¿por qué no está entre los salvados? Jesús dirá, salid malditos que no os conozco. Gente, es peor que el primer caso porque el primer malvado al menos sabe que está perdido, es honesto acerca de su perdición. El segundo todavía alberga la apariencia de piedad hasta el final. Qué triste, ¿verdad? Esta es una advertencia para nosotros los cristianos. Excesiva seguridad, pensar peligrosamente que todo está bien. Entonces no. Mantén tu fidelidad a Dios y la certeza en tu corazón de que estás en paz con el Salvador. ¿De acuerdo? Muchas gracias por el amor que me has demostrado hasta ahora. Recordemos que si eres uno de mis nuevos alumnos de los planes premium y anual del comentario bíblico, te lo enviaré gratis a cualquier parte de Brasil. El libro María Magdalena, la verdadera historia firmada por mí, ¿de acuerdo? Lo único que tienes que hacer es pinchar en el enlace y apuntarte. Un fuerte abrazo, que la paz de Jesús esté con todos y cada uno de vosotros. Hasta luego.